Ya, voy a comenzar a grabar entonces y vamos a comenzar a presentar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver esta prueba que tenía una pregunta general global y una específica para 3 casos A, B, C. Como principales fortalezas, bueno, felicitarlos porque lo que se observa es que tuvieron buenas calificaciones, pero eso, detrás de las calificaciones lo que hay es un dominio general de las etapas de la planificación. En general, ustedes tienen capacidad para relacionar las etapas, funciones y las acciones relacionadas, desde el nivel macro, meso y micro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Dominio general en establecer coherencia entre las etapas y la microplanificación, es decir, hay algunas etapas del DSIG que ustedes pudieron conectar con la elaboración de aprendizaje específico y general. Tercero, hay un dominio general en la selección de la teoría y las variables más pertinentes al caso o el contexto que se les dio. También se aprecia un dominio general entre la operacionalización de la selección de teoría y la formulación de aprendizaje. Es decir, esa etapa, la etapa, digamos, de seleccionar la teoría, decidir qué hacer y comenzar a diseñar, digamos, los aprendizajes específicos está bastante bien en general. El dominio general de la estructura y coherencia entre aprendizajes generales y específicos también, salvo que hay algunos pequeños problemas que hay que resolver. Y aquí les vamos a dar algunas retroalimentaciones. ¿Dónde están los problemas principales? Hay algunas personas, hay algunos estudiantes que relacionan los niveles y la etapa de planificación de manera todavía un poquito débil, principalmente en lo que tiene que ver con el diseño del programa y las acciones asociadas a eso en la matriz MAS. Segundo, entre los dominios de aprendizaje y los verbos utilizados, ¿no? En algunos casos, planteaban, por ejemplo, no sé, porque que un aprendizaje general estaba en el dominio afectivo y después todos los aprendizajes específicos estaban en el dominio cognitivo, por ejemplo. Es un ejemplo de coherencia entre una cosa y otra. Luego, la descripción general de la variable, ¿no? O sea, hay algunos errores todavía respecto a la variable seleccionada y cómo la explican ustedes para el caso en particular, ¿ya? A veces no lo aplican al caso o hay algunos que todavía fundamentan como si fuera una campaña comunicacional. Entonces, volver a recalcar que estamos en la elaboración de un programa educativo. En cuarto lugar, tenemos la evaluación de verbos observables y el nivel de complejidad. Algunos de ustedes, por ejemplo, plantean verbos como gestionar o comprender todavía que son difíciles de evaluar, ¿ya? Y algunos plantean aprendizajes generales como en el nivel identificar, es decir, un nivel de recuerdo de las taxonomías que habíamos analizado. Entonces ahí hay algunos problemas en términos de si es observable o no la conducta, y luego sobre el nivel de complejidad necesario de la formulación de los aprendizajes específicos y generales. Otro problema que se observó es que los aprendizajes esperados específicos eran muy similares entre ellos. Entonces, si son muy similares entre ellos, probablemente lo que tengamos que hacer es elegir aquel que contenga la mayor cantidad de información y que esté mucho más claro para poder guiar la experiencia de aprendizaje. Algunos aprendizajes esperados específicos son muy genéricos, o sea, son aplicables a cualquier programa educativo. Por ejemplo, aquí vemos el caso de una persona que puso identificar las características de una alimentación saludable. O sea, para los 3 casos, eso es un aprendizaje que podría ser formulado para cualquier programa educativo, ¿ya? Y 7, precisión de temas y contenido. O sea, a veces se plantean más de un contenido por aprendizaje específico, y ahí hay que tener cuidado, porque el aprendizaje general debe tener los grandes temas que sean capaces de albergar los contenidos de los aprendizajes específicos. Y ahí muchas veces o no lo precisan en el específico o no lo ponen bien en el general. Y lo otro es la focalización de aprendizaje. Por ejemplo, reproducir las técnicas culinarias ejecutadas en el taller. Ya, ok.
cuáles técnicas culinarias, para qué problema, ejecutadas en qué. Ahí hay cosas que hay que precisar. Entonces, dicho eso, le damos la palabra, digamos, a la Pati primero y después a ustedes como para que se nos escapa algún elemento y lo podamos resolver ahora. Sí, yo solo quisiera recalcar esto de que si nosotros les ponemos un caso, es para que las respuestas sean en torno al caso, ¿ya? O sea, muchos de ustedes pusieron definiciones que era lo que salía en el libro, en la clase, qué sé yo. Pero nosotros esas definiciones las sabemos de memoria. Nosotros lo que queremos es que ustedes sean capaces de tomar esa definición y aplicarla al caso específico. ¿Ya? Entonces, por eso ahí hubieron casi la mayoría diría yo, tuvieron algún tema de descuento tanto en la teoría, en las variables. Creo que eso fue lo más complejo, pero a mí igual me dio gusto que la mayoría de ustedes también formulaba aprendizaje esperado generales, aprendizaje esperado específico, con algunos detallitos, como dice el profe Ricardo, pero creo que ese aprendizaje ustedes de realizar, elaborar aprendizaje esperado, ustedes lo lograron. ¿Ya? O sea, creo que en ese sentido, por ese lado me quedo un poco tranquila, pero sí, de aquí en adelante siempre, cuando nosotros hagamos este tipo de trabajo, siempre bien aplicado al caso que estamos trabajando. Solamente eso quería agregar, Ricardo. Súper. Entonces ahora le damos la palabra, voy a dejar de compartir para que los chiquillos puedan y chiquillas nos puedan como hacer preguntas sobre lo que estamos hablando. Mientras la Javiera nos comparte unos snacks saludables. Lo siento, profe, es que no me alcancé a parar. Otra cosa, antes, por mientras si alguien quiere preguntar algo y la están pensando, la está escribiendo en el chat, es que esta era una revisión bastante general de la prueba. Ya si ustedes quieren ir más en detalle de su propia prueba, de ver si que contestaron, que se equivocaron o lo que sea, nosotros cada profe hizo un caso, cada uno de nosotros revisó una de... Profe Ricardo revisó todas las preguntas uno. El caso de la empresa que estaba solicitando el programa, lo hice yo. El caso que creo que era de Paulina era de embarazada. Y el caso tuyo, Ricardo, era Desnutrición. de desnutrición. Entonces ahí vean su prueba, vean qué caso le corresponde y si quieren verla en específico, coordínense con el profe correspondiente. ¿Ya? Les voy a poner en el chat de todas maneras para que ahí les quede la información. Profe, a mí me pasa, bueno, es una de las debilidades que dijeron ahora igual, pero me pasa que me confundo un poco al generar los aprendizajes específicos justamente como por eso, porque de repente nos dicen como no, es que tienen que ser súper específicos y justamente por eso uno cae como en ser un poco repetitivo, como que no sabe hasta qué punto un aprendizaje específico puede abordar como ciertos contenidos, o al menos a mí me pasa eso. Estoy de acuerdo yo en eso también. Pero Como mira, que no se sabe qué tan... agregan como para poder entender bien a qué se están refiriendo, ya. Entonces, para poder entender, Javiera dice que hasta qué punto el específico puede albergar ciertos contenidos. ¿Ya? Eso es un aspecto de la relación entre los generales y los específicos. Los contenidos, es muy importante los contenidos, poder desglosar los contenidos en subcontenidos y después el general tiene que ser capaz de albergar grandes temas que contengan los contenidos y los subcontenidos también. Entonces, en ese sentido, el tema de los contenidos es un aspecto. El otro aspecto es la complejidad de la acción que estamos tratando de observar y desarrollar con los participantes de un programa. Entonces, Romina, ¿qué aspecto es el que tú concuerdas con Javiera? En el tema de
de que al final siento que aún no logro definir bien cómo establecer los aprendizajes, porque, por ejemplo, en esto del programa educativo, siento que al final ha sido como ensayo y error, que pensamos, uy, si este aprendizaje general, por ejemplo, está súper bien, y después como, no, tenía que ser un poquito más dirigido. Ya, ok. Después con el aprendizaje específico decimos, se va a intentar lograr esto muy específicamente. No, es que tienen que aprender algo un poco más importante que solo manejar un utensilio de cocina. Entonces, ahí es como qué tan específico ser, qué tan general ser, pero al mismo tiempo ser dirigido al tema. Es confuso. ¿Es confuso o es complejo? O se, o es, o eh, se aprende con ensayo y error? Porque efectivamente esto se aprende con ensayo y error. O sea, se los digo así como después de mucho tiempo, que sí, po, no es fácil aprenderlo, porque necesita un tipo de pensamiento que es relacional. O sea, hay que estar viendo los contenidos, viendo los verbos, viendo las complejidades, viendo viendo los dominios, la relación con las variables, después viendo la coherencia total. O sea, es un tipo de pensamiento que se logra solamente haciéndolo y discutiendo con los compañeros y con los tutores. Entonces, ese es un aspecto. Y lo otro es que para poder analizar en detalle esto hay que verlo con un aprendizaje en particular, o sea, es como, en concreto, cuál podría ser el aprendizaje que les cuesta, o el grupo de aprendizaje que les cuesta entender la lógica, digamos. Si pudieran dar un ejemplo sería bastante más fácil, digamos. A mí me cuesta en verdad dar un ejemplo concreto, pero nos pasó, no sé, una vez, por ejemplo, que em, como que revisábamos los aprendizajes con usted en nuestro trabajo y era como, no, pero miren, saquen este porque este de acá arriba como que deja ver en alguna parte como del conocimiento que va a adquirir la persona que se está logrando esto. Entonces, como que el contenido está dentro, pero después nos pasa que hoy si es muy poco específico, como y si falta, y ese es el punto que todavía no logro identificar. ¿Al resto del curso le pasa lo mismo? Profe, el caso de DNT era el que la Pintana y la Residencia. DNT es desnutrición. No me acuerdo de la comuna, pero sí, supongo que sí. Sí, sí, profe, creo que era ese. Ya. Entonces le pregunto de nuevo como para ir viendo específicamente cómo los ayudamos. Romina dijo, agregó información que la Javi había iniciado. Entonces, ¿hay alguien más que agregue algo a eso? Como para que podamos nosotros como profe poder como mirar un caso en particular y ver cómo lo podemos resolver. Claro, aquí hay una cosa interesante, porque muchas veces ustedes plantean aprendizajes generales que están en un nivel de dominio de capa media, por así decirlo, que están en un nivel de análisis o más abajo, y luego tienen que hacer mucho desglose como de aprendizaje de poca complejidad para poder dar cumplimiento a ese aprendizaje de capa media, versus otros aprendizajes que son mucho más complejos, que están en nivel más bien de evaluación, de síntesis o de creación, y en esos niveles da espacio, digamos, a generar unos aprendizajes que están en los niveles inferiores, ¿no? Como podría ser efectivamente algo de análisis, o algo de comprensión, o algo de recuerdo. Entonces, a veces el problema no es la palabra utilizada, sino la secuencia en que están siendo puestos los aprendizajes también. Entonces, no sé si tiene que ver también con eso. Por ejemplo, en algunos casos habían unos que decían, ya identifica el contenido nutricional de algunos alimentos. En el otro ponía, identifica las formas de preparación. Entonces,
van haciendo como desgloses así como, y van quedando en el nivel recuerdo, 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 y ahí, claro, uno podría pensar, dependiendo del general que formularon, si están bien hechos o no están bien hechos. Pero hay que ver en un conjunto, en un detalle, por eso es que la tutoría es tan importante. Y lo Sí, otro, igual recuerdo que de hecho la profe Patino en la última de las correcciones, creo que tuvimos reunión con ella, pudimos darnos cuenta de eso igual, teníamos como súper armado la sesión, las actividades que íbamos a hacer, y como que no habíamos hecho todo el preámbulo de vamos a pedirle, porque en los verbos estaba todo súper establecido, reconoce esto, enuncia tanto, pero no le habíamos enseñado esas cosas, entonces también hay que fijarse mucho como en el orden de lo que uno va haciendo, porque tiene que tener coherencia. Exactamente. claro, y lo otro también es que en este nivel que ustedes están trabajando, ustedes ya de alguna manera conocen algo de la población objetivo, ¿ya? Y saben o tienen una idea de por dónde van los contenidos, etc. Entonces ahí uno puede ir sacando y agregando contenidos con su aprendizaje, etc. Pero también lo otro que van a hacer, que vamos a ir viendo más adelante en el curso, es que ustedes van a tener que hacer un diagnóstico de lo que sabe la gente. Entonces, bueno, en nuestro caso, nosotros les enseñamos a hacer instrumentos de evaluación de conocimiento, entonces eso lo aplican antes, lo que les va a permitir ir adaptando la información de su programa, qué es lo que realmente se necesita, tal vez este contenido muy básico, la gente ya lo sabe, entonces lo vamos a tener que sacar o lo vamos a tener que tocar no en una sesión completa, sino que a lo mejor en una parte de la sesión, y eso les va a ir ayudando a tomar decisiones en un futuro, ¿ya? Así que como bien decía el profe y como bien decía Romy, claro, uno tiene que ir fijándose en las secuencias, si no hay contenidos que ustedes creen en este momento, pueden recopilar, y las personas, ustedes sienten que necesitan aprender, tener ciertos aprendizajes antes que otros, eso es decisión de ustedes como grupo, ¿ya? O sea, eso tienen que ir viéndolo ustedes, y después, como les digo, vamos a ver si realmente tenemos que decirle las características o que sepan las características de la alimentación saludable, ¿ya? O sea, a lo mejor eso ya después lo vamos a ver y decir, ¿para qué vamos a pasar esto si ya lo saben? Entonces, ahora yo creo que hay que, con la información que ustedes cuenten, tienen que armar lo mejor que puedan hacer un programa educativo, y ya después eso lo van mejorando con el tiempo. Pero sí, ojo, porque la prueba lo que sí nos dimos cuenta es que, por ejemplo, decían, ya voy a decir cualquier cosa, identifica los beneficios de la alimentación saludable, después enuncia los beneficios de la alimentación saludable, después describe los beneficios de la alimentación saludable. O sea, ahí como que no hay secuencia, es un mismo contenido con distintos verbos, entonces es como bastante raro. Ahí está erróneo, o sea, ahí no hay avance de contenido, no hay avance de aprendizaje, no hay nada, ya solamente cambiamos el verbo inicial y eso no está correcto. A ver, como les dije al principio, Profe, pero ¿cuál es la diferencia entre hacer una buena secuencia como de lo que se va haciendo en la sesión y ponerlo como decía recién, que no sé, primero identifique, después nombre y después no sé qué seguía, pero ¿qué sería lo malo de ahí? ¿O cómo estaría correcto? Que definan qué es lo que quieren de ustedes, pues, si quieren que identifique o quieren que describa, porque si yo describo, yo ya lo identifiqué, ¿ya? Pero hacer que identifiquen y que además describen y que además enuncien es hacer lo mismo, porque fíjense en la acción que hay detrás de, ¿ya? Si yo digo que identifique o que enuncie, ¿cuál es la diferencia en el fondo de qué es lo que yo quiero que haga? ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que definir qué realmente es lo que quieren. ¿Realmente quiero que hagan las dos cosas? Realmente, la verdad, lo que a mí me interesa es que de un set de beneficios yo identifique este y este otro, ¿ya? O realmente quieren que la persona, no sé, ustedes le presentan una dramatización, por ejemplo, y ir definiendo. Pero si ponen lo mismo, es como decir lo mismo, es como decir identificar, 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 siempre y cuando ustedes no tengan bien definido lo que hay detrás de ese verbo que ustedes quieren que haga, esa acción que quieren que realice.
Disculpa, Pati, parece que tienes un problema de audio, se te queda como detenida la voz. Por lo menos yo lo escucho así. No sé si... Ahí en mi internet. Para variar. Pero Gracias, se BTR. entendió la idea, es decir, cuando el mismo contenido, digamos, está siendo trabajado por la misma acción, es decir, enuncio, identifico, describo, ¿ya? La verdad es que ahí hay una redundancia, porque como decía Patti, cuando yo describo algo, ya estoy enunciando y estoy identificando ciertas cosas. Estoy pasando a un nivel un poquito más complejo, y por lo tanto, si es el mismo contenido, entonces ya con describir, si hay una acción o una experiencia de aprendizaje que me permita describir ciertas cosas, eh, ya podemos como comenzar a trabajar desde un punto de partida un poquito más complejo. Pero eso va a depender de lo que vamos a evaluar también en el diagnóstico. Pero este es un ejercicio que lo hacemos con ciertos datos, de una manera teórica, de una manera práctica, pero en una forma de interacción que es lo que hemos probado con el tiempo. Ahora, por ejemplo, en un juego, a veces, y ahí es la coherencia interna de la matriz, digamos. En un juego yo puedo analizar, puedo identificar, puedo discutir con un grupo, puedo hacer muchas cosas, y a lo mejor ahí hay que pensar muy bien, que a lo mejor los aprendizajes específicos se cumplen, eh, identificando, analizando y discutiendo para un juego en particular, pero el diseño del juego es el que permite movilizar esa acción y esos contenidos. Entonces hay que pensarlo muy bien. Eh, Disculpa, Javi, ¿tú querías decir algo? Sí, es que, por ejemplo, ya abrí mi prueba porque no me acordaba que había puesto en lo de los aprendizajes específicos. Y, por ejemplo, yo separé como dos cosas de identificar, porque separé como el identificar las causas propias del no... A mí me tocó la prueba de la profe Patti de la empresa. Y yo separé como en dos objetivos distintos, como identificar las causas personales, como del no consumo de legumbres y verduras, y por otra parte puse identificar las causas como colectivas, porque esto se daba como en, como en el contexto del casino de la empresa, que no se estaban consumiendo ni las legumbres ni las verduras. Entonces no sé si eso está bien, porque al mismo tiempo siento como que el poner las causas colectivas y las causas personales son como, entre comillas, dos contenidos distintos. O sea, como que apuntan a cosas distintas, pero no sé si está bien ponerlas separados como en... Claro, está bien lo que tú estás preguntando. Lo que yo no entiendo es cuando son causas personales, ¿a qué te estás refiriendo? Como al por qué yo, individuo, como decido no comer verdura y no comer legumbres. Como por ejemplo, no sé, yo, Javiera, no como legumbres en la pega porque en verdad después me duele mucho la guata y lo paso pésimo. O porque en verdad, no sé, mi compañera me dijo que como que las legumbres del casino eran súper malas, entonces no las voy a comer. O sea, ¿te estás refiriendo a aspectos psicológicos o más allá de las cosas psicológicas? Es que pueden ser cosas tanto como psicológicas como físicas, ¿Y cuál es la variable que está asociada a ese aprendizaje que planteaste? como las causas del bajo consumo. ¿Esa es la variable, las causas? La variable de Claro. de la teoría. No eran las barreras. Ah, sí, eran las barreras. Ah, ya, ok. ¿Me escucha Entonces, bien? quieres que ella identifique las Claro. barreras personales, ya. Y después las otras son Personales las y barreras. después, claro, de grupo. A mí me parecieron bien, los dos aprendizajes están correctos. Y de hecho tiene otro más, pero Sí, el tercero es que discutan acerca de posibles soluciones, pero porque mi aprendizaje general era proponer soluciones al problema como Ahí que tiene se una presentaba secuencia en que la es empresa. lógica. Claro, ahí tiene una secuencia que es bastante lógica. Ahora, lo interesante de eso es saber, por ejemplo, claro, porque tú discutes soluciones a partir de unos problemas identificados, ¿no? Claro. Y como vieron en el texto que les mandamos, hay técnicas que no son las que hemos visto,
que permiten, digamos, como que ellos puedan construir o discutir soluciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan de alguna? Ujú. No. Ya. Bueno, pero están en el texto y en el fondo, poder discutir una solución es como nadie va a poder hacer algo que no tenga sentido para ello, que no tenga recursos para poder sostenerlo en el tiempo y que no haya desarrollado alguna habilidad para hacerlo. Claro. Entonces, eso es lo que el juego o la técnica tiene que tratar de hacer. A lo mejor no se van a demorar una sesión o media sesión, se van a demorar 2 sesiones en discutir y ya ir perfeccionando el curso de acción de eso. En ese sentido, como hay 2 contenidos que son diferentes, la acción puede estar en el mismo nivel de complejidad, pero a lo mejor la técnica que va a utilizar es capaz de abordar esos 2 aprendizajes para pasar finalmente a otra técnica de discusión. O a lo mejor la técnica permite hacer las 3 cosas juntas. No. Ahí en ese caso no hay problema. El problema se produce cuando el mismo nivel de complejidad tiene casi los mismos contenidos, porque los contenidos no han sido bien trabajados. ¿Se entiende? Sí. Sí, creo que sí. Pero finalmente son 2 contenidos distintos, que si bien tienen una misma acción asociada, pero al ser distintos y que se necesitan ambos para el aprendizaje posterior, está correcto. ¿Ya? Finalmente, claro, uno ve qué problemas tiene internos, de qué ve lo externo y después veamos cómo lo solucionamos. Entonces necesitas ver toda la gama de ¿cómo era? De problemáticas, no es Barrera. claro, ya como de estas barreras para poder proponer soluciones que tu aprendizaje Claro, por genera. ejemplo, uno podría pensar que las personas en su forma de reflexionar dicen, ya, a ver, les voy a contar, digamos, mis problemas, o sea, yo tengo estos problemas, y entre todos terminan identificando que hay unas barreras que están fuera de mi alcance y hay barreras que están dentro de mi alcance de resolución o de afrontamiento, ¿correcto? Y ellas evalúan cuáles de todas las que eligieron podrían hacerse cargo. Y entonces discuten de todas las que eligieron, de las que se pueden hacer cargo, cuáles podrían ser las más efectivas. O sea, están llegando a un nivel de profundidad mucho más alto. ¿Cachai? Entonces, a lo mejor después del discutir ciertas cosas, van a tener que pasar a evaluar cuáles son factibles de lograr y con apoyos de la familia, con apoyos, o sea, con los recursos propios. Y eso podría, digamos, aumentar el voltaje, digamos, de tu experiencia de aprendizaje. Y ahí la técnica va al servicio de lo que tú quieres hacer. Entonces, insisto, esto es difícil de trabajar si es que uno no ve la globalidad. Hay que pensar en lo específico y ver la globalidad. Porque, por ejemplo, no tenía sentido esta discusión que estamos teniendo si la pregunta que te hicimos respecto a cuál era la variable involucrada. Cuando tenemos clara la variable involucrada, tiene sentido hablar de contenidos y aprendizajes necesarios para que esa variable se movilice. O sea, no fue hasta que tú dijiste que eran barreras y tipos de barreras que tenía sentido lo que estábamos discutiendo. ¿Se entiende, Javiera? Sí, profe, ahora sí entiendo. Gracias. Súper. Alguien dijo algo, no sé quién fue. Los demás que están acá, ¿tienen alguna otra duda o consulta respecto a lo que estamos conversando? Elizabeth, Geraldine, Constanza. No, profe. Ok. Carla, Jocelyn, Vanessa, Sofía, Romina, Alejandra, Paula. Por No, mi está parte todo claro. no.
Profe, yo no sé si estoy muy perdida o no encontré como retro de la prueba. No sé Es que si no la mandaron o no la encontré. no, la retro de la prueba es esta en general, y si ustedes necesitan ver lo específico, ¿ya? Tenemos que coordinar una reunión porque como les dije, como cada prueba de ustedes tenía casos diferentes, hay que analizar toda la especificidad de las columnas para poder entender cuál es la observación que les dimos nosotros y por qué la evaluación restó o sumó ciertos puntos, ¿se entiende? Entiendo. Bueno, sí, es que respecto a eso igual tenía varias dudas con la prueba en sí, como a mí me tocó el de lactancia ¿Ya? y encontré igual complicado reconocer como qué trabajar, porque recuerdo que decía que las mujeres que iban a tener hijos embarazadas tenían miedo de la subida de peso por mitos. Ya sea que tenían que comer por dos, que no podían hacer ejercicio y parece que había un tercero. Pero ahí me acuerdo que empecé a hacerlo y después cambié totalmente de rumbo porque dije, no, no, como que no va por aquí. Entonces igual se me hizo confuso reconocer como qué trabajar porque al final solo eran mitos, tampoco eran cosas que ellas hicieran, entonces no me quedaba claro si era como empiecen a hacer ejercicio, al final fue eso, como incentivarlas a que sí pueden hacer ejercicio, a que como desmitificar estas cosas, porque no eran cosas que ellas dijeran, sino que cosas que ellas decían que otras personas les comentaban, entonces era como raro abordarlo. Claro, eso también es interesante porque los casos muchas veces sitúan el problema en tiempo presente. Como podría ser, por ejemplo, que alguien tiene que, su problema conductual es en tiempo presente, hacer o no hacer ejercicio, comer o no comer ciertas cosas. Pero en este caso, la conducta o la práctica que uno quiere desarrollar está puesta en el futuro, en el caso de las embarazadas. Así que lo que se quería hacer era fomentar la lactancia materna. Entonces hay que trabajar el proceso previo, por así decirlo, ¿no? Lo mismo pasa cuando hay audiencias que son diferentes, por ejemplo, que podrían ser eh, madres de preescolares. El problema de salud está puesto en los preescolares, pero uno va a trabajar con los profesores o va a trabajar con los padres de estos niños. ¿Se entiende? Sí, en este caso no mencionaba cosas sobre la lactancia en el caso como tal, pero puse igual abordar el tema de lactancia entre lo que se iba a enseñar, ya que podía ayudar a perder el miedo a que llevaran una buena alimentación, porque no iban a subir excesivamente de peso si se alimentaban bien, no tenían que comer por dos, y aparte la lactancia tenía el tema de que iban a reducir el peso subido en el embarazo, pero ahí tampoco sabía si era necesario mencionar eso, o sea, claramente importante, pero no hablaba de eso en el caso como tal. Entonces, por eso igual estaba perdida en qué poner. Igual, ojo, porque los casos les pedían un aprendizaje esperado de todos los, o sea, de aprendizaje esperado general de todos los otros que pueden tener. Entonces, en ese sentido, no sé cómo lo abordaste, pero finalmente, poner un aprendizaje asociado a mitos de actividad física, perfecto, o mitos de la alimentación saludable, perfecto, porque en el fondo era solamente, con suerte iba a ser una sesión, o a lo mejor se requería más de una sesión para lograr ese aprendizaje, pero nosotros no le pedimos eso, le pedimos solamente un aprendizaje y uno general y tres específicos que podrían tú abordar, o sea, ponerle el foco donde fuera siempre y cuando tuviera relación a este caso que se estaba planteando. O sea, no, en ese sentido no se compliquen porque nosotros le estábamos pidiendo un pedacito del programa en vez del programa completo. ¿Ya? Entonces ahí nosotros también nos tuvimos que imaginar en algunos casos cómo se vería este programa dentro de otras sesiones o qué otras sesiones podrían existir para poder ver si era correcto o no. Ahora, claro, efectivamente cuando uno es estudiante, los casos demandan una actividad cognitiva importante para poder como analizar varias cosas. Y como ya les estaba diciendo, la habilidad de ser capaz de formular aprendizajes
dentro de un programa educativo, que tengan coherencia entre sí, que tengan una lógica dirigida a cambiar variables mediadoras de cambio conductual, eso es algo que se aprende haciendo y equivocándose, preguntando y discutiendo. Entonces, en general lo que nosotros observamos es que esa capacidad está instalada en un nivel bastante bueno, salvo algunas personas que requieren mayor trabajo en cosas específicas como las que ya nombramos en la parte inicial de la presentación. Entonces, estos comentarios que nosotros le hicimos son para que ustedes puedan analizarlo y si tienen dudas y su nota no refleja lo que ustedes piensan que debiera ser y necesitan como aprender un poquito más de algunas cosas, claro, o nos contactan a mí, a la profe Patti o a la profe Paulina, según el caso respectivo, y planificamos una sesión más específica para poder ver el caso a caso. Porque en estas sesiones globales nosotros hacemos una síntesis de todo el proceso de evaluación, que son todos ustedes en lo particular y después todos ustedes en global. Y para que le saquemos un poquito de rendimiento a la evaluación, como cada caso no es 1 más 1 es 2, entonces tenemos que mirar toda una serie de aspectos para poder acordar, digamos, o negociar un significado común, digamos. ¿Alguien más tiene preguntas al respecto? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es respecto a la prueba. Bueno, Respecto a qué actividades nos quedan en el ramo para entregar. ¿y qué dice el programa? ¿Lo han leído? ¿La última parte del calendario? Es que queda un informe final. Exactamente. Quedan Hablemos de eso. 2. ¿Quedan 2 informes? Sí. Ya, ¿y cuándo se empiezan esos informes? Todo eso está en el calendario. Hoy día. Claro, pero no se van a subir las instrucciones como antes. Para Recuerden que empezarlo con tiempo. el programa, la guía del informe final ya se le subió. Está en un curso. La que viene ahora Ya. era de este informe, del informe final. Voy a revisar de todas maneras, pero tengo la idea que se lo subimos al principio del trabajo de todo, pero si no, También tengo la subimos... misma idea. Ahora, piensen en lo siguiente. Cada cosa que han hecho es un pedacito del informe final. Ya. Lo Sí. que hay que hacer ahora es juntar las partes y avanzar con lo que esté pendiente. Porque ustedes ya aprobaron algunos integrantes del grupo algunas técnicas. ¿Ya? Entonces, ya saben más o menos qué cosas pueden funcionar y qué no, algunas cosas. Entonces, vayan avanzando en el desarrollo de la matriz más de cada unidad del programa educativo. ¿Ya? Es la única manera de probar si lo que estaban pensando está correcto o no está correcto, si es coherente o no es coherente, y ahí van a aparecer preguntas, y ahí es necesario hacer una tutoría, tienen que solicitarla a cada uno de los profes para que lo podamos desarrollar con tiempo. Y luego de eso, vamos a tener la última parte, que es la evaluación, digamos, de los programas educativos en sus distintas dimensiones. Y con eso cerramos el curso. Revisé, Ricardo, y no la hemos subido, así que se la vamos a subir ahora, que es la guía del programa educativo. Ya, esa es la ahora. Y el otro informe es cuando pasemos a la siguiente unidad, que ya es casi que para Navidad, regalo de Navidad, va a empezar la última unidad del programa. Y Claro. ahí es el otro informe, que es el informe de evaluación, y ahí le subimos otra guía. Entonces, según entiendo, tenemos la próxima semana el resto de las técnicas educativas pendientes. Sí. Ya. Con eso cerramos técnica educativa, y ustedes lo que tendrían que estar haciendo ahora, en paralelo, ir avanzando en desarrollar sus unidades didácticas del programa educativo. Ya. O sea, los que ya terminaron, digamos, de hacer técnica, deberían estar empezando a avanzar en sus unidades, para que sus compañeros terminen de hacer sus técnicas, y así terminamos de cerrar el ciclo, y ya
avancen en su programa, terminamos eso y pasamos a la última unidad, que es evaluación de su programa. Ya, muchas gracias. Yo, por mi parte, Patricia, no tengo más comentarios sobre lo global. Y si no hay más preguntas, no sé cuánto tiempo le destinamos a esto. No me acuerdo ahora. Tenemos máximo 10 minutos más, a las 11:15. Que ahí Ya. tienen que ir a trabajar los chicos y chicas en hacer los videos de las técnicas para que tienen que entregar el lunes. Perfecto. ¿Hay más preguntas? Muy bien, pues. Entonces, espero que les vaya súper, que participen harto, se pongan en el lugar de sus compañeros y de los audiencias objetivos, y que tengan unas bonitas técnicas educativas para que sus compañeros las puedan ver y observar más adelante. ¿Algo más, Pati, que se nos olvide? Nada más, que tengan un buen fin de semana también, aprovechando, ya que no nos vemos mañana. Gracias, profe. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, profe, Chao, que estén chao. bien. Chao. Chao, chao.